Vamos a iniciar a continuación con la guía número 2 del módulo 8, Matemáticas y representaciones del sistema natural. Y iniciamos con la pregunta número 1. Dice, la ley de Coulomb expresada matemáticamente se escribe de la forma F, que es fuerza, es igual a K, que es la constante, por carga 1 por carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces aquí la respuesta correcta es la A, porque F va relacionado con el uno y el 2, que es fuerza de atracción entre dos cargas y fuerza de repulsión entre dos cargas. ¿Por qué puede ser de atracción o repulsión? Bueno, cuando ok, dependiendo de la dependiendo de los signos que tengan las cargas. ¿Ok? Si ambas cargas son del mismo signo, estas cargas se van a repeler. Entonces, signos iguales se repelen. Entonces ahí es donde la fuerza es de repulsión. Si las cargas son de signos diferentes, o sea, una negativa y una positiva, esas cargas se van a atraer. Entonces es por eso que la fuerza va con estos dos conceptos, de atracción y de repulsión. Y eso va a depender del signo que tenga cada una de las cargas. ¿Ok? Después la R, esa va con la 4, que es distancia en línea recta entre centros de dos objetos cargados, ¿ok? Entonces, ahí es la distancia que hay entre las cargas, igual, ya sea si son signos iguales o signos diferentes, ya sea si se estén atrayendo o si se estén repeliendo, pero hay una fuerza de distancia entre cada uno, ¿ok? La Q es carga, esa va con la 5, dice magnitud de una carga, puede ser negativa o puede ser positiva, y la K es una constante, ¿ok? Esa siempre va a ser el mismo valor, 8.99 por 10 a la 9, en cualquier problema, ¿ok? Lo único que va a variar es los valores de la carga y la distancia. Entonces aquí nos quedó la respuesta, la pregunta, perdón, es la respuesta A, ¿ok? Respuesta A. Siguiente dice, se tienen dos alambres conductores paralelos, sobre uno de ellos circula una corriente I de derecha a izquierda. ¿En qué dirección tiene que circular la corriente I2 en el otro alambre para que ambos se atraigan? Debe ser perpendicular por la regla de la mano derecha. Respuesta C. Perdón, respuesta D. Debe ser circular en dirección opuesta, ¿ok? D. Aquí está. Entonces dice, una corriente de 8 amperes circula por un conductor durante 20 minutos. ¿Qué cantidad de electricidad en Coulomb ha circulado en ese tiempo? Ok, vamos a...
Ok, listo. Mm, Ahora sí. Sí. Eh, una corriente de 8 amperes circula por un conductor durante 20 minutos. Dice, ¿qué cantidad de electricidad en Coulomb ha circulado en este tiempo? Mm, ok, miren. Vamos a hacer caso omiso al procedimiento que viene ahí en la presentación en cuanto a una conversión que hay ahí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta fórmula que dice I es igual a Q sobre T. ¿Ok? ¿Qué significa cada una de estas variables? La I es intensidad y la unidad de medida para la intensidad está dada en amperes. Está dada en amperes. ¿Ok? Después tenemos la Q, que es una carga eléctrica, y está dada en coulombs, la unidad de medida. ¿Ok? Y el tiempo, que se representa con la T, la unidad de medida que vamos a utilizar es segundos. Y aquí es donde está la diferencia al procedimiento que viene ahí en la presentación. Vamos a identificar primero qué es lo que nos está pidiendo el problema que encontremos. La intensidad no, porque el problema ya nos la da. Dice que son 8 amperes, ¿ok? El problema nos dice que circula una intensidad de 8 amperes. Después, la carga eh, es la que el problema no nos da y es lo que tenemos que encontrar. El tiempo sí nos lo da y dice 20 minutos, ¿ok? Sin embargo, el problema aquí es que el tiempo, la unidad de medida la ocupamos en segundos, entonces esos 20 minutos hay que convertirlos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos, entonces multiplicamos 20 por 60 y tenemos 1200 segundos, ¿ok? Entonces aquí está. 1200 segundos. Y ahora sí, ya podemos sustituir los datos en nuestra fórmula. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar cómo es que vamos a despejar esta fórmula inicial que tenemos aquí. Si se fijan, tenemos intensidad es igual a carga entre tiempo. Y nosotros ocupamos la carga nada más, es el valor que tenemos que despejar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a mover la t. Si está dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando y esto me va a quedar así. Carga es igual a intensidad por tiempo. ¿Sí? Ahora sí, ya puedo sustituir los valores porque yo tengo la intensidad y tengo el tiempo. Entonces digo, carga es igual a multiplicar 8, que es la intensidad, por el tiempo, que son 1200. ¿Ok? Ahora sí, abro mi calculadora, digo 1200 por 8, me da 9600. Entonces, ¿cuál es el valor de la carga? 9600 coulombs. Respuesta A. Ok. Siguiente pregunta dice, un resistor
de 10Q se mantiene una corriente de 5 amperes, determina el voltaje. Ese 10Q es ohms, ¿ok? Estamos hablando ahí de resistencia. Y antes de resolver el problema como tal, vamos a analizar esta fórmula que tenemos aquí en la presentación. Y se conoce como ley de Ohm, ¿ok? Y dice voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ok? Y vamos a determinar cada una de las variables. La V corresponde al voltaje, la I corresponde a la I estado y la unidad de medida es volts, perdón. La I corresponde a la intensidad y la unidad de medida son amperes. Y la R corresponde a la resistencia. Resistencia. Y la unidad de medida son ohms. ¿Ok? Ahora, con esta misma fórmula, voltaje es igual a intensidad por resistencia, nosotros podemos despejarla y podemos encontrar ya sea la intensidad o la resistencia. ¿Qué quiere decir? Si yo quisiera encontrar la intensidad, la R está multiplicando y yo la paso dividiendo. Entonces me quedaría así. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si yo quisiera encontrar la resistencia, pues la I la paso dividiendo, entonces me quedaría resistencia es igual a voltaje entre intensidad. ¿Ok? Entonces, esta misma fórmula, si se dan cuenta, nos sirve para encontrar la intensidad, la voltaje o la resistencia. Es la misma fórmula, nada más despejada de acuerdo a lo que necesitemos en ese momento. ¿Ok? Ahora sí, el problema nos dice sobre un resistor de 10 ohms, entonces nos da la resistencia, una corriente de 5 amperes, nos da resistencia y nos da amperes. Nos pide que encontremos el voltaje, entonces lo que vamos a utilizar es la fórmula, la número 1, la de voltaje. Y decimos, voltaje es igual a intensidad, el problema dice que es una intensidad de 5 amperes, por la resistencia, es una resistencia de 10 ohms. Entonces multiplicamos 5 por 10, 50. El voltaje es de 50 volts. ¿Ok? Y así es como nos queda la respuesta B. Brinquemos a la siguiente pregunta. Dice, las unidades de medida de un campo eléctrico expresado por una E son, y aquí es la C, N sobre C. Ok, fíjense bien aquí la fórmula. Para encontrar el campo eléctrico, nosotros vamos a dividir la fuerza entre la carga. Entonces vamos a identificar la fuerza, la unidad de medida para la fuerza es newtons y la unidad de medida para la carga es coulombs. Entonces, se fijan, por eso es que queda newtons sobre coulombs. Cuando queremos determinar el campo eléctrico, la unidad de medida va a ser newtons sobre coulombs. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas expresan la ley de Ohm? Se fijan, lo tenemos ahí todavía en el pizarrón. La ley de Ohm es, velocidad es igual a intensidad por resistencia. Y sería aquí la respuesta B. Respuesta B. ¿Ok? Velocidad es igual a intensidad por resistencia. Y si se fijan aquí en la presentación, tenemos los despejes de las demás fórmulas. Intensidad igual a voltaje entre resistencia o resistencia igual a voltaje, perdón, entre intensidad. Es la misma fórmula, nada más despejada de forma diferente. ¿Ok? 7. La superficie del agua en un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 metros. Una llave de agua en la cocina de una casa. Calcula la presión del agua en pascales. Y tenemos aquí la fórmula.
Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Ok. Vamos a sustituir los valores, ¿ok? Vamos a borrar esto. Y nos pide calcular la presión, ¿ok? La presión hidrostática. Y para eso es la misma fórmula que ya habíamos usado en uno de los problemas anteriores, de la guía anterior. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura, ¿ok? Bueno, probando, probando. Ok, listo. Vamos a continuar. Vamos a utilizar la fórmula presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. El problema nos da la altura, que son 30 metros. Entonces vamos a empezar a sustituir. No nos da la densidad, pero sí nos dice que es agua. Entonces la densidad del agua es 1000. Entonces podemos sustituir, decimos presión hidrostática es igual a 1000, son kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Eh, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 30 metros, ¿ok? Ahora sí, muy bien. Una vez que ya sustituimos los valores de la densidad del agua, que si bien el problema no nos dice que es no nos dice no nos dice el dato, pero pues ya sabemos por problemas anteriores que la densidad del agua es 1000. Lo mismo pasa con la gravedad, ya conocemos el valor de la gravedad, 9.8, 9.81. El valor que usen va a variar muy poquito al final en la respuesta, ¿ok? Y conocemos la altura que son 30 metros, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la multiplicación, lo tenemos aquí en la calculadora ya, y el resultado me da 294.300, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en este problema? Tenemos que convertirlo a notación científica. Si se fijan, todos dicen el número y por 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a recorrer el punto decimal, ¿sí? De forma que nada más nos quede un valor, un número a la izquierda del punto decimal, o sea, que quede 2.9. Ahora, ¿cuántos espacios movimos el punto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese va a ser el número del exponente. Y ponemos 2.94 por 10 a la 5. ¿Ok? A la 5 positivo porque movimos el punto a la izquierda. ¿Ok? Entonces, se fijan, es la respuesta la C. La única, usaron menos decimales, ¿no? Y dice 2.9 por 10 a la 5. Pero es una aproximación. ¿Ok? Entonces ahí queda la respuesta C. Eh, Brincamos a la siguiente pregunta, a la número 8, y dice, calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo cuando soporta una presión hidrostática de 50.000 newtons sobre metros cuadrados. La densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Se fijan, vamos a utilizar la misma fórmula, lo único que como ahora nos pide que encontremos la altura, tenemos que despejar la altura. Quiere decir que la densidad y la gravedad están multiplicando
yo las puedo mover pasándolas al otro lado de la igualdad, hasta el otro lado del signo igual, siempre y cuando las pase con la operación contraria, que es división. Entonces me quedaría así. Altura es igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. Y ahora sí, voy a sustituir los valores que ya conozco. Conozco la presión hidrostática, es 50,000. Conozco la densidad del agua de mar, que es 1025. Me la da el problema porque se fijan, aquí ya no es agua, eh, agua potable, aquí es agua de mar, entonces ahí hay un cambio, ¿no? En la gravedad sigue siendo el mismo valor, 9,81. Y ahora sí, 50,000 entre 1025 por 9,81 me da un total de 10,055,25. Y ahora sí, si yo hago esa división, 50,000 entre 10,055,25, me queda que la altura son 4,97 metros. ¿Ok? Y esto corresponde a la respuesta A. Borramos. Siguiente pregunta, dice, un granero cuenta con 300 metros de tela de alambre para cercar un terreno rectangular, como se muestra en la figura. Expresa el área del terreno cercado en función a la longitud del largo. ¿Ok? Fíjense, tenemos el terreno. Y tenemos un terreno. No sabemos cuáles son las medidas, pero sí sabemos que este es Y y este es X, ¿ok? Y tenemos que encontrar una función que me dé una función para determinar el área, ¿ok? Teniendo en cuenta que eh, el perímetro es 300 y que tiene que estar dada en función de X, ¿ok? Entonces, perímetro, no sabemos cuánto mide cada lado, pero sí sabemos que el perímetro total debe de medir 300. Tiene 4 lados, o sea, 2 lados que miden Y más 2 lados que miden X, eso es igual a 300, ¿ok? De aquí, si yo quiero encontrar mi valor en función de X, yo tengo que despejar la letra Y. Entonces, ¿cómo hago para despejar la letra Y? Bueno, voy a mover la X primero, está sumando, va a pasar restando al otro lado y me va a quedar algo así. 2Y es igual a 300 menos 2X. Ahora sí, esta 2 y esta Y están multiplicando, entonces va a pasar para el otro lado dividiendo y me quedaría así. Y es igual a 300 menos 2X entre 2. Ahora sí puedo hacer mi división, digo, 300 entre 2 es 150, menos 2 entre 2 es 1, bueno, entonces me quedaría menos X. Ahora sí, sin saber yo cuánto mide cada lado, pero yo ya determiné una función para Y. Y va a medir 150 menos el valor de la X. Entonces, ahora sí, esto está dado en función de X, ¿ok? Ahora, ¿cómo determino yo el área? Para encontrar el área de un rectángulo, yo voy a multiplicar base por altura. O en este caso, voy a multiplicar X por Y. ¿Sí? Yo ya sé cuánto mide Y. Entonces, A es igual a X por 150 menos X. ¿Ok? Es una multiplicación. Voy a multiplicar ahí un monomio por un binomio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esta multiplicación? Esta X multiplica al 150 y multiplica al menos X. Entonces yo digo, X por 150 más por más es más y X por 150 es X. X por menos X me da más por menos es menos y X por X me da X cuadrado. Y así es como llego a la expresión algebraica que determina el área de este terreno.
¿Ok? Y me queda ahí la respuesta C. Evaluar el área en función de x es igual a 150x menos x al cuadrado. ¿Ok? Eh, Pregunta 10 dice, la densidad de la leche es de 1032 gramos por litro. Un 35% de este volumen es de grasa, cuya grasa es densidad. Es de 0,940 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcula la densidad de la leche sin grasa. Ok, aquí vamos a subrayar nada más, es la respuesta A, ¿ok? 11 dice, para iniciar el curso con tu asesor del módulo te da material de de conceptos básicos de dinámica de fluidos para que lo estudies. Pero no logras entenderlo. ¿Qué es lo que haces? Te buscas las referencias para tratar de, si no lo consigues, pides ayuda a tu asesor. 12 dice, en la medicina se usa mucho la fisioterapia. Los pacientes que han sufrido de fracturas o lesiones parecidas empiezan a fortalecer sus músculos y a aumentar su fuerza realizando ejercicios sumergidos en tintas, ya que de esta manera sus cuerpos pesarán menos. ¿Qué principio físico se aplica en este fenómeno? Principio de Arquímedes. 13 dice, calcula el área de un émbulo de una prensa hidráulica si se le aplica una fuerza de 500 newtons y se produce como consecuencia en el otro émbolo un área de 0,60 metros cuadrados, una fuerza de 5000 newtons. Okay. Vamos a identificar los valores que tenemos. Bueno, primero vamos a identificar la fórmula, ¿ok? Vamos a utilizar fuerza 1, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. ¿Ok? Entonces, dice, calcula el área de un émbulo de una prensa hidráulica si se le aplica una fuerza de 500 newtons y se produce como consecuencia en el otro émbulo de área de 0,62 metros cuadrados una fuerza de 5000 newtons. Para esto tenemos que identificar los valores que sí conocemos, ¿ok? Eh, Fuerza 1, sí lo conocemos, son 500 newtons, ¿ok? El valor que no conocemos es área 1. Ese sería nuestra incógnita o nuestro valor desconocido, ¿ok? Conocemos fuerza 2, son 5000 newtons, y conocemos el área 2, que es el área que se produce del otro lado del émbolo, que son 0,60 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora sí, vamos a despejar esta fórmula de forma que me quede la A1. Miren, eh, voy poniéndolo aquí paso por paso, ¿ok? Yo quiero dejar la A1 sola, pero tengo que empezar moviendo esta A1. Si está dividiendo, la voy a pasar para el otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar así. Fuerza 1 es igual a fuerza 2 entre área 2 por área 1. ¿Ok? Ahora sí, todavía me falta despejar esa área 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahí? Yo voy a pasar esta A2 que está dividiendo, la voy a pasar para el otro lado multiplicando.
y, y me va a quedar así. Fuerza 1 por área 2 es igual a fuerza 2 por área 1. Ahora, si se fijan, ya casi está despejada. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Esta fuerza 2 que está multiplicando la voy a pasar para el otro lado dividiendo. Y la fórmula resultante que me queda sería así. Fuerza 1 por área 2 entre fuerza 2 es igual al área 1. ¿Sí? Acuérdense, por la propiedad de las operaciones, si yo esto lo volteo, la propiedad de la igualdad es lo mismo, ¿ok? A1 es igual a fuerza 1 por área 2 entre fuerza 2. Ahora sí, ya puedo yo empezar a responder sustituyendo los valores que sí conozco. La voy a escribir acá más arriba y más grande, ¿ok? Fuerza 1 por área 2 entre fuerza 2 es igual a área 1. ¿Ok? Ahora sí, sustituyo los valores que ya conozco. Fuerza 1 son 500. Multiplica al área 2 que son 0.60. 0.60. No hay necesidad de hacer conversión porque el área la ocupo en metros, entonces ya me lo está dando el problema en metros. Y eso se va a dividir entre la fuerza 2 que son 5000. Y como resultado voy a obtener el valor del área 1. Entonces me voy a mi calculadora y digo, abro paréntesis, 500 por 0.6, ¿ok? Cierro paréntesis y eso lo divido entre 5000 y me da como resultado 0.06. Entonces, el valor del área 1 es igual a 0.06 metros cuadrados. Metros cuadrados porque estoy hablando de área, ¿ok? Entonces, acuérdense que la unidad de medida es en cuadrados cuando hablamos de áreas. Bien, siguiente pregunta, dice, un tubo de un manómetro está lleno parcialmente con agua. Después se vierte en el brazo izquierdo del tubo hasta la interfaz agua-glicerina. Está en el medio del tubo. Ambos brazos del tubo están cubiertos de aire. Determina la altura del agua cuando la altura de la glicerina es de 1 metro. Como dato adicional, la densidad del agua es de 1.0 por 10 a la 3, que es lo mismo que 1000, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué. Y la densidad de la glicerina es de 1.26 por 10 a la 3, que aquí sería 1260, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Eh, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Se las voy a dar ya despejada la fórmula, ¿ok? Y dice, altura, altura del agua va a ser igual, mm, altura del agua va a ser igual a la densidad de la glicerina por la altura de la glicerina. Y todo esto va a estar dividido entre la densidad del agua. ¿Ok? Ya conocemos, ya conocemos el valor de la densidad de la glicerina.
El problema nos dice que es 1.26 por 10 a la 3. Acuérdense, miren, 1.26 por 10 a la 3. Quiere decir que el punto se va a recorrer 3 espacios. ¿Sí? Como es positivo, 3 espacios hacia la derecha, entonces esto es igual a 1260. ¿Ok? Entonces, densidad de la glicerina, 1260. De igual forma, ustedes pueden ingresar en la calculadora la notación científica o ya desarrollado, ¿ok? Y el resultado es exactamente igual. Eh, Tenemos la altura de la glicerina que dice que está a 1 metro y todo esto va a ir dividido entre la densidad del agua, ¿ok? Recuérdense que la densidad del agua es 1000. Si yo multiplico 1260 por 1, el resultado es lo mismo de 1260. Y si lo divido entre 1000, la altura sería 1.26. ¿Ok? Y estamos hablando de metros porque es la altura y la unidad de medida para la altura está dada en metros. Entonces tenemos ahí que el resultado es 1.26 metros, es la respuesta C. 15 dice, el paseo del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo del principio de Bernoulli. Respuesta C. 16, ¿qué relación tiene el tema dinámica de fluidos con tu vida? Respuesta A, se relaciona con los fenómenos comunes de tu entorno, como almacenamiento de agua, salida de agua del inodoro, etc. 17 dice, eh, tiene una prensa hidráulica cuyos radios son conocidos, R1 es igual a 1 metro, R2 es igual a 0.5 metros. En el círculo del radio 1 se especifica una fuerza F1 de 10 newtons. De los siguientes datos, ¿cuáles son necesarios para calcular la fuerza 2 ejercida en el radio 2? Ok, aquí tenemos que son el B, el 3 y el 4, dimensiones de la prensa hidráulica y calcular la dimensión de los círculos. ¿Ok? Respuesta B, 3 y 4. Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento, la boca de la chimenea más baja y la presión a mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor. Esto es el principio de Torricelli, es la respuesta A. 19 dice, un acueducto de 14 centímetros de diámetro interno surte agua a través de una cañería al tubo de la llave de 1 centímetro de diámetro interno. Dice, si la velocidad promedio en el tubo de la llave es de 3 centímetros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad promedio en el acueducto? ¿Okay? Y vamos a escribir la fórmula, ¿ok? Dice, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿ok? Entonces, yo ya tengo
Listo, vamos a continuar. Tenemos la fórmula área 1 es igual a velocidad 1, perdón, área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Vamos a identificar los datos que sí conocemos. El área 1, no conocemos el área como tal, pero sabemos que el diámetro es de 14. Entonces, para poder encontrar el área 1, vamos a utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado. En este caso, si el diámetro es 14, eh, el radio sería 7, sería pi por 7 al cuadrado. Nos vamos directamente a la calculadora y ponemos pi por 7 elevado al cuadrado y me da 153.93. Entonces el área 1 es 153.93. ¿Ok? La velocidad 1, ese no la conozco, es el valor que me está pidiendo encontrar, es mi incógnita. Conozco el área 2, como tal, no, porque lo que necesito es utilizar la misma fórmula del área del círculo, pero sé que el diámetro mide 1, entonces el radio sería la mitad, que sería 0.5. Entonces sería pi por 0.5 al cuadrado o por 0.5 y obtenemos aquí en la calculadora, ponemos pi por 0.5 al cuadrado y me da 0.785. 0.785. Ahora sí, ya tengo el área 1, tengo el área 2 y la velocidad 3, perdón, la velocidad 2, sí la conozco. Son 3 centímetros sobre segundo. Entonces, sí la conozco. 3 centímetros sobre segundo. Ahí está. Ahora sí, ya yo puedo despejar esta fórmula con la intención de dejar sola la V1 para obtener ese valor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues A1 está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo y me va a quedar así. Eh, velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 entre el área 1. Y ahora sí, empiezo a sustituir. Digo, área 2, 0.785 por la velocidad 2, que es 3. Y todo esto dividido entre el área 1, que es 153.93. Ahora sí, me voy a mi calculadora, digo 0.785 por 3. Vamos a borrar aquí. 0.785 por 3 me da como resultado 2.355. 2.355 y esto lo voy a dividir entre 153.93. Okay, acuérdense que si ya está ahí el resultado, pongo división entre 153.93, ¿ok? Y me da como resultado 0.0152. 0.0152. ¿Qué es lo que pasa aquí en el problema? Nada más se redondeó, ¿ok? Se redondeó a 0.0153. Pero es el mismo dato, que es una aproximación nada más. Y nos queda la velocidad 1, es 0.0153 centímetros sobre segundo y corresponde a la respuesta B. ¿Okay? 0.0153 centímetros sobre segundo. ¿Okay? Y así es como terminamos la primera parte de la guía número 2.